El conjunto de los números reales es un conjunto infinito de números. Es el conjunto de todos los números que existen. En esta oportunidad, pues vamos a tratar de responder una serie de interrogantes como pudieran ser: ¿para qué sirve el conjunto de los números reales? ¿Cómo es su orden? ¿Cómo se representan en la recta real? ¿Qué es factorización? ¿Qué es divisibilidad? ¿Qué es un múltiplo? ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? ¿Qué es divisor? ¿Cómo se calcula el máximo común divisor? ¿Qué operaciones se permiten en el conjunto de los números reales? ¿Qué propiedades se cumplen? Interrogantes como esta son las que nosotros vamos a responder durante esta sesión y las siguientes. El conjunto de los números reales está conformado por dos grandes conjuntos: el conjunto de los números irracionales y el conjunto de los números racionales. Dentro del conjunto de los números racionales se encuentra el conjunto de los números enteros, y dentro del conjunto de los números enteros se encuentra el conjunto de los números naturales. Dentro del conjunto de los números naturales se encuentran también dos grandes e infinitos conjuntos, que es el conjunto de los números primos y el conjunto de los números compuestos. Estos dos últimos conjuntos, o de estos dos últimos conjuntos, vamos a hablar un poco más adelante. Mientras tanto, pues vamos a dar las características de cada uno de los cuatro conjuntos anteriores. El conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales está compuesto por todos los números enteros positivos y el cero. Este conjunto numérico tiene una utilidad específica. ¿Cuál es su utilidad? Los números naturales sirven para identificar o codificar, para ordenar y para contar. ¿Cómo es esto? Nosotros ordenamos con los números naturales. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros decimos primero, segundo, tercero, cuarto. Estamos utilizando números naturales. También podemos contar. ¿Qué contamos? Contamos, por ejemplo, ¿cuántos alumnos tiene esta sección? Esta sección tiene 45 estudiantes. Contamos, por ejemplo, ¿cuántas profesoras tiene esta sección? Contamos una sola profesora. Contamos, por ejemplo, cuántos profesores de sexo masculino tenemos en esta sección, que de matemática básica, y lo contamos con el 0. Por esa razón, 0 está dentro del conjunto de los números naturales. También podemos identificar o codificar con números naturales. ¿Qué identificamos? Por ejemplo, nosotros estamos identificados con un número de cédula. Este número es un entero positivo. Nuestro registro estudiantil es un código, un número natural. Cuando vamos a una biblioteca o cuando vamos a un supermercado y vemos los códigos que tienen estos objetos o estos alimentos, son números positivos los que vemos, números enteros positivos. El siguiente conjunto, el conjunto de los números enteros, está conformado por esos enteros positivos y el 0, es decir, por el conjunto de los números naturales, y los correspondientes enteros negativos a cada uno de los enteros positivos. Es decir, que por cada número natural positivo existe uno exactamente igual a él, pero con el signo negativo, opuesto a él con el signo negativo. Esto hace un conjunto de una dimensión doble al conjunto de los números naturales. El conjunto de los, ¿para qué sirve el conjunto de los números enteros? El conjunto de los números enteros sirven para comparar, precisamente haciendo la salvedad de que el 0 se encuentra como para
dividir los naturales y los enteros negativos, nosotros podemos a través de él hacer una simetría, utilizar el 0 como un punto de simetría y visualizar que podemos comparar los enteros positivos y los enteros negativos. ¿Cómo hacemos esa comparación? ¿O cuándo hacemos esa comparación? Por lo menos cuando decimos a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo. De esta manera señalamos a la derecha los enteros positivos, a la izquierda los enteros negativos. Arriba los enteros positivos, abajo los enteros negativos. Adelante los enteros positivos, atrás los enteros negativos. ¿De quién? Del 0, que es el que tenemos para comparar. También podemos utilizarlo, por ejemplo, en administración, cuando nosotros decimos haber y deber, es decir, tener o deber. En este caso, señalamos el haber, el tener, con el valor positivo, o el deber, la deuda, con valores negativos. Por supuesto, el 0 sería el equilibrio, ni debo ni tengo. El siguiente conjunto entonces sería el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales es utilizado para medir. Ahora, ¿pero quiénes conforman el conjunto de los números racionales? El conjunto de los números racionales está conformado por todos los enteros y adicional están todos aquellos números que provienen de la división de dos enteros. Es decir, todos aquellos números que provienen de la división de números enteros representan decimales. Estos decimales tienen unas características específicas, que pueden ser decimales exactos o decimales finitos, significa que su parte decimal tiene fin. Y además decimales ilimitados, pero estos decimales infinitos o ilimitados tienen una característica especial. A ellos también se les denomina decimales periódicos puros o decimales periódicos mixtos. Los decimales periódicos puros son todos aquellos decimales cuya parte decimal es ilimitada periódica, es decir, su parte decimal se repite con un patrón. Puede ser de un número, de dos números, de tres números, de 10 números. Ese patrón, ese mismo orden se va a repetir hasta el infinito. El decimal periódico mixto es un decimal que tiene una parte que no pertenece al período. A esta parte se le llama anteperíodo y siempre está después de la coma decimal. Puede conformar cualquier cantidad de decimales, puede ser 1, 2, puede ser 15 números que no se repiten, a eso se le llama anteperíodo. Y posterior a él, entonces viene una serie de números que van también en patrón, que se repiten de manera infinita, se repiten periódicamente. ¿Para qué sirven los números racionales? Lo dije hace un momento, el conjunto de los números racionales representa ese conjunto numérico que me permite medir. ¿Qué es lo que mide? Realmente es medir o calibrar una magnitud. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a la estatura, utilizamos un número decimal. Yo mido 1,64 o un alumno determinado mide 1,94 m o una alumna determinada mide 1,54 m o 57. Estamos utilizando un número decimal. Otra puede ser el peso. El peso puede estar estipulado, por ejemplo, en 75,54 kilos. Eso significa un número decimal. El peso, la fuerza, hablamos de la fuerza, también podemos medirla en números decimales. Es decir, cualquier magnitud, ya sea estatura, el peso, la masa, energía, la fuerza,
cualquiera de ellas nosotros podemos expresarla en forma decimal, utilizando los números racionales. Ahora bien, el conjunto de los números irracionales es un conjunto infinito, es un conjunto de decimales cuya parte decimal es infinita no periódica. De todos estos conjuntos que he nombrado hasta ahora, el único que es solo números decimales es el conjunto de los números irracionales. Como les decía, es un conjunto de números decimales cuya parte decimal es infinita. Se les dice decimales ilimitados no periódicos. ¿Qué significa esto? Que en su parte decimal no hay ningún patrón que se repita. Se repiten los dígitos, se repiten los números, mas no se repiten con un patrón específico. Para entrar un poquito más en detalle con respecto a los números irracionales, veremos la siguiente diapositiva. Un número racional, entonces, es un número decimal que no se puede escribir en forma de fracción. La parte decimal decimos que es ilimitada, no periódica. Dentro de los números irracionales, que también son infinitos, existen algunos que nosotros llamamos números irracionales famosos. ¿Por qué son famosos? Porque ya nosotros los utilizamos. Normalmente cuando vamos a hacer cálculos con ellos, utilizamos solamente 2 números o 3 números de su parte decimal, pero quiero mostrarles que realmente su parte decimal es infinita. El más famoso de todos, que estoy segura todos conocen, desde que incluso cuando estaban en primaria, es el número pi. Pi es un decimal cuyo valor es el siguiente: 3,141592653589, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, en esa parte decimal se repite el número 6, el 8, el 3, el 5, pero no hay un patrón específico. Su parte decimal es infinita, no es solamente esos números que están allí. Es por esa razón que utilizo los puntos suspensivos al final para que nos demos cuenta que ese decimal continúa infinitamente. Otro número irracional famoso es el llamado número áureo o razón de oro, phi. Phi es un número irracional, aparece en campos muy variados como lo son los del reino animal, los del reino vegetal, aparece también en la poesía, en la música, en la arquitectura. El número phi es la razón de 1 más raíz de 5 sobre 2. Ese decimal es el que ustedes ven aquí. Otro número irracional famoso es el número e o número de Euler. Este número decimal es utilizado en los logaritmos neperianos porque es la base de los logaritmos neperianos. Su valor numérico es 2,71 y todos los decimales que le siguen. Él aparece en fórmulas, en, en cálculos que tienen que ver con la desintegración radiactiva, que tienen que ver con procesos de crecimiento poblacional. Se utiliza mucho en operaciones que tienen que ver con tendidos eléctricos. Es un número irracional famoso también. Algunas raíces cuadradas también son irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 me da un número irracional. La raíz cuadrada de 99 es un número irracional. Realmente, las raíces cuadradas de todos los números primos son irracionales. Ustedes dirán, pero 99 no es un número primo. En efecto, 99 es 9 por 11. 11 es un número primo y la raíz cuadrada de 9 es 3. Es decir, cuando estoy mostrándoles aquí la raíz cuadrada de 99, les muestro 3 por la raíz cuadrada de 11 y eso me da precisamente
un número irracional, un número decimal ilimitado no periódico. Como les decía, no todas las raíces cuadradas son irracionales. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 4 es más o menos 2. 4 es un número compuesto. La raíz cuadrada de 9 es más o menos 3. 9 es un número compuesto. Así tenemos varios números que podemos extraer raíces cuadradas exactas, como por ejemplo la raíz cuadrada de 1,21 es más o menos 1,1. Es decir, no son solamente las raíces de números enteros, podemos sacarle raíces a números decimales. Siempre y cuando estos sean números compuestos, tendrán raíces exactas. Así que no todas las raíces son irracionales. De esta manera, el conjunto de los números reales nosotros podemos visualizarlo en dos grandes conjuntos. Un primer conjunto, que es el conjunto de los números racionales, conformado por todas las divisiones de los números enteros entre números enteros, que me van a dar lugar a decimales exactos, decimales periódicos puros o decimales periódicos mixtos. Dentro de él se encontrará el conjunto de los números enteros, que está conformado por los enteros negativos, y un gran conjunto e infinito de números, que es el conjunto de los números naturales, que son los enteros positivos y el cero. De manera que el conjunto de los números naturales decimos que está incluido o es subconjunto del conjunto Z, conjunto de los números enteros, y este a su vez está incluido o es subconjunto del conjunto Q, conjunto de los números racionales. Tenemos también un conjunto numérico que es el conjunto de los números irracionales, conformado por las raíces cuadradas de los números primos y otros números que normalmente señalamos con letras del alfabeto griego, que son famosos de por sí. Esto es el conjunto de los números irracionales. Sabemos que el conjunto de los números irracionales no está incluido dentro de Q. Sabemos que el conjunto Q o conjunto de los números racionales no está dentro o no es subconjunto del conjunto de los números irracionales. Sin embargo, la unión de estos dos conjuntos, el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales, le da cabida al conjunto de los números reales. Y el conjunto de los números reales es el conjunto de todos los números que existen.